gente de Facebook? Gracias por estar con nosotros un sábado más, mostrando lo que hacemos normalmente como grupo de jóvenes. Entonces vamos a estar en este momento iniciando con unas canciones que vamos a dar para Dios. Vamos a iniciar con una pequeña oración y damos inicio a esta música. Te damos gracias en esta hora, Dios, porque tú puedes darnos el privilegio de cantarte, de mostrar a la gente cómo es adorarte, Señor. Y queremos hacerlo con todo el corazón. Es para ti y recíbelo porque lo hacemos con todo el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio. Pecado, su amor es fuerte y poderoso.
Solo tu mirada me hace suspirar.
a adorar a Dios, podemos cantar a nuestro Dios en esta hora. Pero vamos a lo que sigue en este momento. Vamos a unos anuncios muy rápidos. Vamos a estar cambiando las actividades de cada cosa que se sube en Facebook, en la página los sábados. Siempre a las 6 de la tarde vamos a estar mostrando contenido aquí en la página de Red Mérida. Así que no te lo pierdas. Comparte la transmisión, porque ahorita sigue algo muy bueno. Comparte este video, comparte esto que estamos mostrando en este momento. Entonces vamos a dar inicio a algo muy interesante, a un mensaje que va a compartir en este momento Luis Saucedo. Así que vamos a darle una bienvenida a Luis cordial. Bienvenido Luis, compártenos en esto. Voy a convertir un poquito esto. Ahí está. Bueno, ¿qué onda, chicos? Pues vamos a pasar ahora al mensaje. Vamos a estar leyendo uno de los salmos. Es un salmo muy interesante. Hace poco estaba compartiéndolo pues, con mi familia, con mis hermanos. Aquí está Dani, los chavos que acabamos de tocar. Ellos más o menos se van a acordar. Y vamos a ver el Salmo 16. Así que si lo tienen ahí en su casa, en la Biblia, búsquenlo. Agarren su Biblia si no la han agarrado. Y ábranla en el Salmo 16. Vamos a estar leyendo este salmo y vamos a estar pues hablando sobre los versículos que estamos leyendo aquí. Y si ya están ahí, que espero que ya estén, no es muy difícil de encontrar. Salmo 16, vamos a leer todo el salmo, del versículo 1 al versículo 11. Lo que voy a hacer ahorita es que lo voy a leer todo de corrido y ya después vamos a estar pues comentando pues versículo por versículo o algunos grupos de versículos para estar pues meditando en eso. Pues bueno, voy a leerlo, espero que ya estén ahí. Salmo 16 dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y bueno, me gustaría hacer una oración. Ahí donde estás también puedes orar junto conmigo y después vamos a continuar con el mensaje. Padre, te damos gracias porque nos permites estar unidos, Señor, a través de estos medios, Señor, a través del internet. Gracias por cada chavo, Señor, del grupo de Red que está viendo este video, Señor, esta transmisión. Y también gracias, Señor, por cada persona que ve este video. Te pedimos, Dios, que nos hables, que conforme vamos meditando, Dios, en tu palabra, podamos guardarla en nuestro corazón, podamos vivirla, Señor, ponerla en práctica y que seamos transformados, Señor, por tu palabra todos los días, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hay muchas cosas que me gustaron mucho de este salmo. Hace poco lo estaba leyendo, bueno, estábamos leyéndolo nosotros en la casa. Y conforme lo íbamos avanzando, íbamos viendo versículo por versículo, podíamos aprender muchas cosas que nosotros también podemos, o más que nada Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Nosotros al leer la Biblia, nuestra alma es transformada, somos edificados, podemos crecer y lo más importante es ser más como Jesús. Podemos nosotros leer la Biblia, podemos saber muchas cosas, pero es importante que no solamente la leamos para pues llenarnos la cabeza de conocimiento y podamos tener tal vez temas de conversación en la iglesia, sino que seamos transformados.
que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Y bueno, este salmo que nosotros estamos leyendo, un salmo de David, hay algo que podemos ver nosotros en el versículo 1, en el que dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y en el versículo 2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y esto, unas cosas que estábamos nosotros pensando y hablando mientras estábamos comentando sobre este salmo, algo que nosotros podemos ver al principio de lo que estamos leyendo, habla de poner a Dios como nuestro Señor. Es algo muy interesante cómo empieza este salmo, en el que incluso empieza diciendo una petición, diciendo: guárdame, oh Dios. Y habla de poner nuestra confianza en Dios. Habla que nosotros pongamos a Dios como nuestro Señor. Y eso es lo más importante. De ahí es donde debe de partir toda nuestra vida, la vida del cristiano. De ahí parte, en negarnos a nosotros mismos, en arrepentirnos de nuestro camino, arrepentirnos de nuestro pecado y poner a Dios como nuestro Señor. Nosotros rendirnos a Él. Hay muchas personas que, o no sé, personas que a lo mejor pueden pensar que Jesús es como la pieza que les faltaba a su vida, o es algo que van a añadir a su vida, cuando la realidad es que Dios no es una pieza que nosotros podamos añadir a nuestra vida o algo que nosotros añadamos a nuestra agenda, sino es cuando nosotros vamos a conocer a Dios, es en realidad nosotros rendirnos a Él, nosotros entregar todo lo que somos al Señor, entregar todo lo que somos a Jesús. Y por lo tanto, nuestro caminar, aún nuestra forma de pensar, todo lo que haya en nosotros, entregarlo a Dios, poner nuestra confianza en Jesús totalmente para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación, para que tengamos lo que podemos ver en la Biblia, que es la vida eterna. Y esa es la manera en la que empieza este salmo. Y luego en el 3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y luego dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. O sea, los nombres de otros dioses. Y en este tiempo, pues, nosotros sabemos que había dioses paganos. Ahí en el tiempo había gente que servía a otros dioses, gente de otras naciones que no creían en el Dios de Israel. Y algo que David decía es que él se complacía de los santos que estaban en la tierra, y con los íntegros, con aquellas personas que viven como a Dios le agrada. Y eso es algo que nosotros actualmente, nosotros como cristianos, podemos aplicar en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues simplemente podemos animarnos en cuestión de tener comunión unos con otros cristianos, juntarnos con personas que nos ayuden, que nos motiven a crecer espiritualmente, que unos a otros podamos edificarnos con la palabra de Dios y no ser partícipes de la forma de pensar de este mundo o de las costumbres de la gente que no tiene a Dios en cuenta, que no vive conforme a la Biblia, conforme a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y esto es algo que nosotros podemos ver. Y aunque hoy tal vez no tengamos estos dioses que en ese tiempo tenían, pero sí hay muchas cosas que pueden ser ídolos, que pueden quitar nuestra atención, que pueden distraernos y hacer que nosotros le prestemos más tiempo a estas cosas que a conocer a Dios, que al tener nosotros comunión con Dios. Y eso puede ser cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser algún dios pagano o algún ídolo o alguna estatua que pues la gente le dé más tiempo o lo tenga como un sustituto del Dios de la Biblia. Puede ser cualquier cosa, puede ser incluso esto que estamos utilizando ahorita, que es el internet. Hay muchas cosas que se pueden hacer en internet o con algunas otras actividades. Pero algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. A veces decimos: Dios es mi Señor, Jesús es mi Señor, pero la realidad es que no estamos nosotros viviendo como Dios quiere que vivamos. A veces decimos: Dios es mi Señor, cuando en realidad estamos viviendo como yo soy mi propio Señor.
porque yo hago lo que yo quiero hacer, cuando yo lo quiero hacer, el tiempo que le quiero dedicar a esto, o a veces el tiempo que le quiero dedicar a mí mismo, en lugar de dedicarlo para conocer a Jesús, para leer la Biblia, para buscar a Dios a través de la oración. Entonces es algo que nosotros podemos aprender y que Dios quiere que nosotros vivamos de esta manera. Y nosotros pongamos a Dios como lo más importante en nuestra vida. Y por eso nosotros podemos ver, por ejemplo, ahí en el versículo 5, en la que él dice: Jehová es la porción de mi herencia. Y la forma en la que David pone a Dios es como decir: esto es mío. Es algo de lo que yo soy, a donde yo pertenezco, que yo pertenezco a Dios. Y también dice, por ejemplo, tú sustentas mi suerte. Ahora, pues aquí no está hablando en esto de cuestión de, pues, a ver cuál es mi suerte, o a ver qué es lo que me prepara, por así decir, personas que confían en los astros o este tipo de cosas. Eso no es de lo que está hablando aquí David, sino de qué es lo que va a pasar conmigo, qué es lo que va a pasar en mi vida, que los planes que Dios tiene para mí están seguros, porque están en las manos de Dios. Y entonces todo lo que Dios nos guía a hacer, todo lo que Dios tiene para nosotros es algo bueno. Y por lo tanto nosotros podemos tener confianza en Dios. Y ahorita, por ejemplo, en estos días en los que estamos viendo las situaciones que están pasando, ya sabemos aquí en México cómo está esto de la contingencia, y que cada vez se va ampliando más las cosas, que nos tenemos que quedar en nuestra casa, y hay en muchas personas incertidumbre en cuestión de lo económico, en cuestión de las escuelas. Hay mucho esta situación. Y nosotros, como hijos de Dios, también al escuchar estas noticias que estamos viendo en el internet, puede ser que cosas nos preocupen, o cosas nos roben la alegría o la paz. Pero si nosotros tenemos a Dios como el que dirige nuestra vida, nosotros vamos a estar confiados, porque a Dios nada se le escapa de las manos. Dios no es alguien que improvisa. Dios no es alguien que se le pueden frustrar los planes a Dios por cosas que el hombre haga. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es alguien que tiene el control de todo, que sabe qué es lo que va a pasar, y que nada puede frustrar sus planes. Y si nosotros estamos del lado de Dios, si nosotros tenemos a Dios como nuestro Señor, entonces nosotros podemos estar confiados. Pero es algo que no todas las personas tienen, porque no todas las personas tienen su confianza puesta en Jesús. No todas las personas tienen a Dios como el Señor de su vida. Entonces es normal que para estas personas haya mucha incertidumbre, haya temor, haya estrés, haya ansiedad. Pero para nosotros, que estamos del lado de Dios y que hemos puesto a Jesús como nuestro Señor, nosotros podemos estar confiados. Por eso veamos, por ejemplo, allí en el que estamos viendo, el Salmo 16, en el versículo 7. Veamos qué es lo que dice David. Dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y luego dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí está donde estamos viendo la actitud que tenía David, en cómo dice: yo voy a bendecir a Jehová porque Él es quien me aconseja. Y cómo hoy nosotros podemos tener todo el consejo de Dios, cómo hoy nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es su voluntad para la gente, para la humanidad, para nosotros que somos sus discípulos. ¿Cómo lo podremos saber? Pues a través de la Biblia. Hoy tenemos nosotros en la Biblia todo el consejo de Dios, tenemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, y es a lo que nosotros hacemos bien en atender. Dice la Biblia, por ejemplo, nosotros vemos qué es lo que está diciendo aquí, en el versículo 8, en el que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra. Aquí está hablando algo muy interesante, porque él dice, el salmista: yo he puesto a Jehová delante de mí, y Él está a mi diestra. Pero ahora, si nosotros conocemos todo el contexto bíblico, nosotros vamos a saber que Dios no es alguien a quien nosotros podamos mover.
a que nosotros podamos tener como en nuestras manos y decir, pues lo voy a utilizar como si fuera un amuleto de buena suerte. De que para que me vaya bien, yo voy a poner a Dios como si fuera un amuleto delante de mí y voy a estar bien. O lo voy a poner aquí al lado de mí, a mi diestra, para que me vaya bien. Y eso es precisamente lo que nosotros podemos ver aquí en la Biblia. Hay una parte, si ustedes leen en el libro de Josué, en la que Josué estaba a punto de estar en una guerra, y dice que él vio a un hombre que tenía una espada, no la tenía en la vaina, la tenía ya desnuda esa espada. Entonces cuando él lo vio, él le pregunta, ¿estás de nuestro lado o estás del lado de nuestros enemigos? Prácticamente como diciéndole, ¿de qué lado estás? No, me imagino tal vez como él vio que ya estaba desenvainada esa espada, él vio que ya estaba a punto de atacar. Y al ver eso, pues él normalmente va a preguntar, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y este hombre que él vio, que nosotros podemos saber y entender que este hombre era Dios, era Jesús, que prácticamente a quien él estaba viendo. Y entonces Jesús le responde, no le responde estoy de tu lado o estoy del lado de los enemigos, sino que le dice, no estoy del lado de nadie. Yo soy del ejército de Jehová. Y eso nos deja ver a nosotros que en realidad Jesús no está del lado de nadie. Dios no está del lado de nadie. Dios no es alguien que nosotros podamos decir, Jesús está de mi lado. En realidad lo que nosotros debemos de preguntarnos no es, Jesús está de mi lado, sino yo estoy del lado de Jesús. Porque eso es lo único que podemos estar. Podemos estar o del lado de Jesús o en contra de Jesús. Entonces cuando David habla y él escribe que Dios está delante de él y que está a su diestra, no está usando a Dios como un amuleto de la buena suerte. No está usando a Dios como, ven Dios, te pongo de mi lado para asegurarme que todo lo que yo haga que va a estar bien. Esa no es la forma que la Biblia está diciendo, sino reconociendo que el que tiene el control es Dios, que Él va adelante y simplemente el hombre está siguiendo a Dios. David eso era lo que tenía en cuenta. Él nunca tuvo como, yo voy a hacer algo y yo soy aquí el que, como dicen aquí en México, que mis chicharrones son los que truenan y Dios es el que me va a apoyar. Sino que nosotros sabemos y podemos conocer en la Biblia que el único que tiene el control de todo, que el único que es soberano es Dios. Y nosotros lo que podemos hacer es ponernos bajo su dirección. En decirle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que va a pasar? Y nosotros orar, siendo guiados por su palabra, para que nosotros oremos y le digamos a Dios, Dios, que tu voluntad se haga. Y cuando dice, Él está a mi diestra, nosotros sepamos que lo que nos sostiene, que quien nos sostiene en realidad es Dios. Que no confiemos nosotros en nuestra propia fuerza. Normalmente se tiene la diestra como mi mano derecha, como aquello que es fuerte en mí. Hay personas que son zurdas, ¿no? Y pues su mano buena es la izquierda. Pero pues normalmente... ¿Tú eres zurdo, Mike? Ah, bueno. Para Mike, su lado bueno es el izquierdo. Pero pues bueno, normalmente se tiene esta idea de que la diestra o la derecha pues es lo mejor que nosotros tenemos. O es donde está nuestra fuerza. Y aquí lo que David está entonces dando a entender y lo que nosotros debemos de entender y aplicar a nuestra vida es que sepamos que si nosotros vamos a permanecer, que si nosotros vamos a estar seguros, no es por nuestra propia fuerza, sino es porque, como vimos al principio, nuestra confianza está puesta en Dios, que Él es nuestro Señor y por tanto nosotros vamos a permanecer y vamos a estar seguros. Por eso dice, no seré conmovido, no seré destruido. No va a ser mi caso, el caso de la destrucción, porque yo me he sometido a Dios, yo me he puesto bajo la cobertura de Dios. Entonces, no hay nada en lo que yo deba temer. Por lo tanto, ahora vamos a ver algo que dice ahí en el versículo 9. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos a Dios delante de nosotros, cuando nosotros seguimos a Dios, cuando Él es nuestro Señor, cuando, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. De ahí debe partir todo. Hay mucha gente que busca a Dios por lo que Dios le puede dar. Hay mucha gente que lee los salmos y lee cosas muy bonitas, en la que dice, oh, nada me faltará.
en la que dice, yo voy a estar seguro, nada malo me va a pasar. Y es muy bonito leer eso. Muchas personas lo leen y eso quieren, pero no han leído qué es lo primero, que es que el Señor es mi pastor. Hay mucha gente que quiere los beneficios que Dios puede dar, pero en realidad no quiere a Dios. En realidad no quiere que Dios sea su pastor. En realidad no quiere negarse a sí mismo. Quiere las bendiciones de Dios, pero sin Dios. Y eso es algo incongruente. Por eso nosotros vamos a ver muchos de los salmos cómo empiezan diciendo, el Señor es mi pastor, por tanto, nada me faltará. El Salmo, por ejemplo, 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En la que dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y todo esto va a pasar a aquellas personas que siguen a Jesús, aquellas personas que están del lado de Dios. Por eso vimos nosotros aquí en el Salmo que estamos leyendo, Salmo 16, versículo 2, dice, no hay para mí bien fuera de ti. Y es una mentira que en el mundo se tiene, es la mentira que Satanás quiere que muchas personas crean, que podemos estar bien separados de Dios, que no necesitamos de Dios para estar bien, para tener paz, para tener amor, para que tengamos nosotros el bienestar, que no necesitamos aún incluso de Dios para ir al cielo, que con nuestras propias obras, que con si nuestros actos buenos pesan más que nuestros actos malos, entonces nosotros nos vamos a ganar nuestro lugar en el cielo. O que no necesitamos totalmente de Jesús, que también dependemos de hombres, dependemos de otras personas que faciliten nuestra entrada al cielo. Esas son mentiras que en el mundo se creen. Pero en la Biblia nosotros lo que vemos es que no hay para nosotros bien fuera de Dios. ¿Y cuál es el mayor bien que alguien pueda tener? La vida eterna. Que cuando nuestra vida en esta tierra se acabe, nosotros podamos tener esa salvación de estar con Jesús. Por lo tanto, vemos nosotros que dice aquí en el versículo 9, cuando nosotros somos seguidores de Jesús, dice, por tanto, se alegró mi corazón, se gozó mi alma y mi carne reposa confiadamente. Aquí está hablando de tres cosas. Vemos que habla sobre mi corazón, mi alma y mi carne, o sea, aún mi cuerpo. Y podemos nosotros entonces saber que si Dios es quien nos está guiando, que si Jesús es nuestro pastor, no importan las cosas que estén pasando a nuestro alrededor. Como dice ese salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque todo a mi alrededor esté mal. Ya sabes, ser cristiano, ser un seguidor de Jesús, no significa negar las cosas trágicas que estén pasando a nuestro alrededor. Sabemos que están ahí y a lo mejor hasta se están poniendo peores, pero dice, aunque yo ande en esa situación y en la que aún esté peor, aunque haya plagas, aunque haya situaciones de muerte que estén pasando alrededor de mí, como yo soy un discípulo de Jesús, es lo que estamos viendo aquí, yo voy a tener alegría en mi corazón. Mi alma tendrá gozo, tendrá felicidad. Y aún mi carne reposará confiadamente. Hay gente que no puede dormir por el estrés, o por la preocupación, o por la ansiedad. Que en nuestra mente estamos como esos memes que a veces pasan, de que uno ya dice, bueno, ya me voy a dormir, cerebro. Y el cerebro no te dice, pero ya viste esto y pum, se te abren los ojos y ya no puedes dormir. Ese es el estilo de vida de aquellas personas que andan por la vida con su propia confianza, que no estamos en realidad poniendo a Dios realmente como nuestro Señor, realmente como nuestro pastor. Y si nosotros que somos discípulos de Jesús a veces nos pasa que no podemos dormir, que estamos estresados, que estamos ansiosos, que estamos preocupados, bueno, tal vez estamos nosotros fallando en reconocer quién es el que tiene el control. En que digamos, Señor, Señor, pero no sea nada más decir Señor, Señor y que Él es mi Señor, sino en realidad vivirlo. Cualquiera lo puede decir. Es muy fácil decir, es muy fácil escuchar. Por eso Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, es como una persona tonta que edifica su casa sobre la arena y cuando vengan situaciones difíciles va a ser grande su ruina. Y a veces como discípulos de Jesús fallamos en eso. Porque a veces poquito a poquito vamos nosotros a salirnos del señorío de Dios, del señorío de Jesús, y empezamos a ser nosotros los que dirigen nuestra propia vida. Y entonces ahí sí tenemos razones para desconfiar.
Si nosotros somos los dueños de nuestra vida, si nosotros somos en nuestra propia fuerza está nuestra confianza, ahí sí tenemos todas las razones para tener miedo. Todas las razones para tener incertidumbre, porque vamos a fallar, porque nuestras fuerzas son limitadas. Por eso, alguien que tiene su confianza en Dios dice: tendrá alegría mi corazón, tendrá gozo mi alma, y aún mi carne reposará confiadamente. Muchos de nosotros queremos esto, pero no muchos de nosotros queremos poner a Jesús como nuestro pastor. Entonces, continuamos, y esto es algo también de lo que habla, dice el versículo 10: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está hablando de la muerte. Y algo que si nosotros vemos también en el Nuevo Testamento es que aquí se estaba hablando sobre Jesús, que Jesús no iba a quedarse muerto, que la muerte no lo iba a poder retener, no se iba a quedar en la tumba. Jesús, cuando murió, al tercer día resucitó. Dice la Biblia que la muerte no le pudo retener. Y eso a nosotros hoy, actualmente, esto nos debe de dar esperanza, que en realidad la vida que nosotros debemos de apreciar no es esta vida física, esta vida terrenal, porque inevitablemente este cuerpo se va a morir, sino que nosotros debemos de saber que la verdadera vida es la que ya tenemos en Jesús, que es la vida eterna. Por eso Jesús no decía, esta niña está muerta. Él le decía, en realidad está dormida, porque ya en Jesús no hay muerte. Esa muerte de estar separados de Cristo por toda la eternidad ya no hay cuando alguien está en Cristo. Solamente lo que hay es vida eterna. Y si este cuerpo se acaba, no hay mayor problema, porque ya tenemos la vida verdadera, la vida eterna, para nosotros que somos discípulos de Jesús. Y aquí estamos hablando precisamente de que Jesús iba a vencer a la muerte, y esa es la victoria que nosotros también hoy tenemos al ser sus discípulos. Y es cuando dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay gozo pleno, plenitud de gozo, un gozo verdadero, un gozo total. Y esto es algo que no lo puede dar nadie más. No lo pueden dar las diversiones, no lo puede dar ninguna persona, no lo puede dar algún trabajo o seguridad de esta tierra. Es algo que solamente puede dar Dios. Y esto, chavos, de nosotros que conocemos de Jesús, nosotros que hemos puesto a Jesús como nuestro pastor y como el Señor de nuestra vida, nos hemos rendido a Él, meditemos constantemente en este salmo, para que nosotros sepamos que lo más importante es poner nuestra confianza total en Jesús. Esa es la única manera en la que podremos tener vida eterna. Y aún podremos nosotros tener esto que habla este salmo. Aquí en esta tierra poder tener paz, poder tener gozo, poder tener tranquilidad. Como dice este salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Pero hay gente que vive confiado o espera a tener paz, o espera a tener confianza y tranquilidad al conseguir un trabajo estable, al tener mucho dinero, al casarse con el amor de su vida, al tener sus sueños cumplidos. Pero eso es una mentira. Nada de eso en realidad nos puede dar la verdadera vida. Solamente Jesús nos dio la vida eterna. Y si tú, persona que estás escuchando, que estás viendo este video y nunca habías escuchado sobre Jesús, y no habías escuchado sobre lo que es verdaderamente seguir a Jesús, que no es traer a Jesús a mi vida y acomodar a Jesús en mi agenda, o tener a Jesús como una llanta de refacción y solamente lo uso cuando todo me empieza a ir mal, cuando yo, que siempre tengo el control de mi vida, las cosas me empiezan a salir mal, entonces ya llamo a Jesús como si fuera el último recurso, como si fuera un genio de la lámpara que solamente viene para cumplirme mis deseos. Ahora estamos sabiendo que ese no es el Dios de la Biblia. No es alguien que nosotros podamos usar. Si nosotros tenemos a Dios como un Dios que nosotros podemos usar a nuestro antojo, ese no es Dios, ese es un ídolo, es un Dios falso. No es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero. Entonces yo te invito, joven, a que lo hagas, a que tú sepas que Dios no está del lado de nadie. En realidad la pregunta es: ¿yo estoy del lado de Dios? ¿Estoy viviendo como Dios quiere que yo viva? Y te invito, joven, a que ahora que sabes esto, tú te rindas a Dios, te rindas a Jesús, que lo hagas el Señor de tu vida y que pongas tu confianza plenamente en Él. Primeramente para el perdón de tus pecados,
Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Y ahí hay muchas cosas. Tener salud siempre, tener dinero siempre, tener felicidad en esta tierra siempre y seguridad financiera siempre. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar y tener todo eso si su alma se pierde? Eso es lo más importante y para eso es lo primero que Jesús vino. Y tú puedes poner tu confianza en Jesús. No confiar en tus obras, no confiar en alguna religión o en alguna otra cosa, sino confiar en Jesús. Y si tú ya lo has hecho, te invito a que lo hagas continuamente. En cada aspecto de tu vida. Como dice la Biblia, que así como Él que nos llamó es santo, que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, si ya has puesto a Jesús como el Señor de tu vida y tu Salvador, cada área de tu vida, analízalo y ve en qué parte tú estás queriendo tomar el control de las cosas. Tú estás queriendo ser el dueño de esa área específica de tu vida. Y algo que podemos nosotros también decir, que dijo Juan el Bautista, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Que esa también sea nuestra oración y que sea algo que nosotros también pongamos en práctica y pongamos atención en que haya menos de nosotros, menos de nuestro pecado, menos de nuestra naturaleza pecaminosa y que haya más de Dios, más de su Espíritu en nosotros y podamos nosotros abundar en los frutos que solamente el Espíritu nos puede dar, que es amor, la Biblia dice que es gozo, paz, paciencia. Ahorita se necesita mucho eso, la paz, la paciencia. Habla de benignidad, de bondad, la fe, muchas cosas, la mansedumbre, el dominio propio. Todo eso solamente lo podemos obtener a través del Espíritu Santo, a través de Jesús. Entonces, te animo, joven, a que esto lo pongas en práctica, a que lo medites y que este salmo también constantemente lo leas y así puedas analizar tu vida, algo que todos nosotros necesitamos hacer diariamente como seguidores de Jesús. Voy a hacer una oración para cerrar este mensaje. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la Biblia nosotros podemos saber qué es lo que tú quieres de nosotros, cómo nosotros podemos agradarte, cómo nosotros debemos de ver las cosas, Señor, cómo debemos de verte a ti. Perdónanos si hemos tenido una idea errónea de ti, si te hemos visto de una manera diferente, aún tal vez sin saberlo, Dios, hemos hecho nuestros propios ídolos, nuestros propios dioses falsos, al hacer un Dios conforme a nuestra comodidad o conforme a nuestro pensamiento o a lo que otras personas dicen. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a conocerte más a través de tu palabra. Gracias porque la tenemos. Gracias por cada persona que puede estar también viendo este video, Señor, esta transmisión que estamos aquí haciendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Sigan en contacto en la página. Vamos a estar transmitiendo cada sábado a las 6 de la tarde. No se olviden de compartir el video también. Y para que también todos los chavos de red lo puedan ver y otras personas también puedan estar viendo estos mensajes que estamos teniendo. Muchas gracias, chavos. Que Dios les bendiga.